posición de su familia y luego ya lo que guarda relación con los créditos o las cuentas que maneja, bien digo, en cada entidad. De algunos bancos, 300 millones, Inmuebles, sí, señor. 20 millones o 5 millones, reportando un total de depósitos de 325 millones. Luego, inmuebles que son reportados, que pueden observar ustedes, que hacen un total de 13.260 millones de guaraníes en inmueble. Vamos un poco más abajo, sí, efectivamente, todo lo que relata, por lo menos en esta declaración jurada, suma 13.000 millones de guaraníes. En vehículos, un vehículo de 67.000, dice, pero la moneda, en este caso, no aclara si fuera en dólares o guaraníes. Hasta ahora estábamos viendo todo el reporte en guaraníes. Uno supone que debe ser en dólares probablemente la declaración. Y luego ya un desglose de lo que declara. Fíjense en este detalle que también llamó poderosamente la atención. En mobiliario, unos 200 millones de guaraníes. En electrodomésticos, 300 millones de guaraníes. En joyas, la declaración de Patricia Zamudio da un total de 1.100 millones de guaraníes. Y en obras de arte, lo que debería representar probablemente una de las muestras más importantes que tenemos a nivel país de existir como tal, 1.300 millones de guaraníes en obras de arte. Estamos hablando de unos $200.000 aproximadamente. Repito, valdría la pena ver qué es lo que hay en esa obra de arte que llega a esos montos. Y un total de muebles, que es como se denomina esto, de 2.900 millones de guaraníes, don Oscar. Bueno, hay que fijarse en otros activos. Por ejemplo, dice poseer acciones de una empresa por un importe total de 5 millones o 5.000 millones. 5.000 millones. 5.000 millones de guaraníes. Y luego también, ya más adelante, Luis Carazá le va a estar explicando uno a uno sus ingresos. De eso vamos a hablar. Los ingresos que ha declarado Patricia Zamudio. Aquí digo, en deudas, don Oscar, porque hay otro elemento fundamental en todo esto para que vayamos observando. Ella declara que en tarjetas de crédito tiene 27 millones de guaraníes en deuda. En otras empresas, Pafin en este caso, 90 millones de guaraníes. Y Finexpar, que es la mayor deuda que ella declara. Y ustedes van a observar esto. El plazo de pago de esta deuda en particular de Finexpar es de 48 meses. Son 48 cuotas. Cada cuota es de 1 millón de guaraníes. Pero la deuda total es de 4.000 millones de guaraníes. Repito, 48 meses de plazo, 1 millón cada cuota, 4.000 millones de guaraníes de deuda total. Salvo que, evidentemente, exista un error, la matemática no cierra, siempre y cuando la moneda sea exactamente la misma en todos los casos. El total de activos... Que la cuota sea mayor. Claro. El total de activos que declara la señora Zamudio es de 21.535 millones. El pasivo es de 4.117 millones con un patrimonio neto de 17.418 millones. Vamos un poco más abajo, porque hay otro elemento interesante dentro de esta declaración jurada que ya tiene que ver con esto. Ella recibía en aquel entonces una remuneración, repito, vamos al mes de septiembre del 2018. 10 de septiembre del año 2018, sí, señor. En total, una remuneración de 36 millones de guaraníes. Y honorarios profesionales por 250 millones de guaraníes. No hay una aclaración hasta este momento a qué se refieren estos honorarios profesionales, porque facturaba, ella es abogada de profesión. Probablemente sean facturas que haya hecho en su tarea de abogada o en todo caso en el rubro privado en el que se movía anterior a su función pública. Y luego hace un desglose de gastos. En alimentación, 3 millones de guaraníes de forma mensual. En servicios básicos, 1.200.000 guaraníes. En combustible, 700.000 guaraníes de forma mensual. Personal doméstico, 2.300.000 por mes. En educación, 2.700.000. En medicina, 800.000 guaraníes. Y en vestimenta, 2 millones de guaraníes. Y un poco más abajo, otro elemento que llama la atención, que es este. La descripción del egreso anual reporta
50 millones de guaraníes en impuesto inmobiliario, veíamos que tenía una gran cantidad de propiedades a su nombre. Impuesto a la renta personal, 80 millones de guaraníes. Y es esto lo que llamaba la atención porque reportaba ella una ganancia aproximada de 2.500 millones de guaraníes, una utilidad de 2.500 millones de guaraníes, y el impuesto a la renta personal, sin embargo, llegó a los 80 millones de guaraníes. Varias deducciones. Exacto, probablemente, digamos, ¿verdad? Para cerrar la matemática de alguna manera. Debemos suponer, sí. Patentes, 500.000 y vacaciones, 40 millones de guaraníes de forma anual. Un total de egresos anuales de 170.500.000 guaraníes. Esto es no algo a lo que accedió este equipo periodístico de forma privada o irregular. Esta es una declaración pública que por orden judicial fue dada a conocer y se puso en el portal de la Contraloría General de la República. Quiero recordar que es un éxito de sectores de la sociedad civil que han promovido este amparo contra la Contraloría General de la República. Y es bueno que se sepa, el juez Raúl Esteban Florentín Cueto fue el que resolvió el amparo y ordenó a la Contraloría General de la República en la mañana de hoy la publicación de la declaración jurada de bienes de muchísimos funcionarios del Estado, como el caso de Patricia Zamudio. Pero también está, suponiendo, no más que suponiendo, que es un componente importante del equipo de gobierno en materia de ayuda social. Estamos hablando, Santi, de Joaquín Roa, por ejemplo. Sí, señor. Actual secretario de Emergencia Nacional. Secretario de Emergencia Nacional, la declaración jurada tiene mesa de entrada 28 de abril del 2014. Fue el momento en el que ingresó con el gobierno de Horacio Cartes. Porque él viene de esa gestión del gobierno anterior, por claro, cierto, sí. A la función pública, en este caso, tiene que ver con la formación profesional que tiene, bachiller en ciencias y letras. Nos vamos un poco más abajo dentro de esta declaración jurada y podemos observar parte de la composición de su familia también. Vamos un poco más abajo a lo que tiene que ver con los bienes propiamente, incluso más abajo. Y aquí es un poco el formato el que habrá que desglosar posteriormente para tener idea de todo lo que fue declarando. Declaró, fíjense ustedes en esto, una embarcación de paseo por unos 207 millones de guaraníes, una moto de agua por 36 millones de guaraníes, sí, efectivamente, y luego acciones en empresas que pueden observar ustedes un poco más abajo por 500 millones de guaraníes, el 50% de las acciones de Rocatex SRL, 50% de las acciones de otra empresa, Amicitia S.A., si mal no leo, 2.250.000 y 375 millones de Pachamama, que es otra empresa, una S.A., 25% de las acciones tiene en esa empresa en particular. Un patrimonio activo de 1.120 millones de guaraníes, no reporta ningún pasivo, en esta declaración jurada al menos. Del 2014. Del 2014, sí, y 1.120, mismo monto como patrimonio neto. Es la declaración jurada, repito, presentada el 29 de abril. Que supongo debe haber un dato actualizado porque las declaraciones tienen que hacerse al terminar cada gestión de gobierno. Por lo cual se supone que Roa también tiene, al término de su gestión con el gobierno de Cartes, una nueva declaración jurada. Se supone que debe ser así, para tener un registro actualizado. Sí, así pero hay que ver, porque estas declaraciones están dejando muchísimos datos importantes para la ciudadanía. El ministro de Hacienda, Benigno López, aparece también. Uno puede ingresar a la página de la Contraloría, www.contraloría.gov.org, y van a poder encontrar allí todos los detalles. Por ejemplo, él hace una declaración jurada de bienes y en el estado civil, casado con separación de bienes en particular, es lo que reporta. Y fíjense ustedes que lo que dice tener Benigno López es en vehículos, dos en particular, 342 millones, uno de 200 millones, otro de 142 millones, un mobiliario de 120 millones de guaraníes, en electrodomésticos 50 millones de guaraníes,
y en obras de arte 200 millones de 30 millones de guaraníes, un total de 200 millones de guaraníes. Un poco más abajo van a observar ustedes que Benigno López detalla las deudas que tiene y en total ustedes pueden ver deudas totales 11 millones o cuotas mensuales, digo, 11.250.000 guaraníes, una deuda total de 1.747 millones y el saldo de 1.600 millones de guaraníes. Un total activo de 1.845 millones, un pasivo de 1.603 millones y un patrimonio neto de 242 millones de guaraníes. Para ir al siguiente funcionario, quiero rectificar la dirección. El ciudadano puede ingresar esta noche, www.contraloría.gov.py, y ustedes van a encontrar poder desplegar. Vean, ahí por ejemplo estamos abriendo, accedemos a la lista y ustedes pueden ir encontrando. El ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, es el primero en la lista, como ustedes pueden ver. ¿Sí? Y ahí tenemos Julio Daniel Mazzoleni Insfran, ¿sí? Sí. Declaración jurada, don Oscar, al 28/08/2018. Que comienza su gestión. Momento en el que comienza efectivamente su gestión. Y vamos un poco más abajo para observar qué es lo que declara aquí. Lo que declara el ministro Mazzoleni es lo siguiente. Vemos que tiene un total de depósitos de 204 millones de guaraníes en diferentes instituciones, algunas cuentas corrientes, otras cajas de ahorro. Un poco más abajo vamos a observar que en inmuebles reporta un inmueble de 149 millones de guaraníes en Santísima Trinidad y otro dice de 800.000 guaraníes que no menciona básicamente el lugar. 149.878.000 en inmuebles. En vehículo no vemos ningún reporte que haya hecho el ministro Mazzoleni. Un poco más abajo vamos a observar, sí, aquí reporta una camioneta de Hyundai 2013 de 150 millones de guaraníes y el desglose de los muebles. En mobiliario, 150 millones, en electrodomésticos, 100 millones, en obras de oficina, 30 millones, en obra de arte, 30 millones, en joyas, 20 millones, haciendo un total de 330 millones de guaraníes. Pero un poco más abajo, en la declaración del ministro van a ver ustedes que tiene una deuda que reporta de un total de 1.400 millones de guaraníes. Un crédito. Efectivamente, donde todavía tenía un saldo en aquel momento de 900 millones de guaraníes. La cuota mensual en un plazo de 156 meses con el BBVA era de 9 millones de guaraníes. El total activo que reportaba al ingresar a la función pública era de 854 millones, un pasivo de 900 millones de guaraníes y un saldo negativo, un patrimonio negativo de 45.792.000 guaraníes. Bueno, mientras buscamos, por ejemplo, a un integrante del gabinete, vamos a un integrante del gabinete en Palacio de Gobierno. Recordar lo siguiente, esta publicación se autorizó, pero inmediatamente después de este mediodía ya comenzó a aparecer. Estamos ya tratando, porque yo supongo que ahora se está colgando la página, porque la gente comenzó a ingresar y a buscar a cada uno de aquellos que forman parte del gobierno. Por ejemplo, Juan Ernesto Villamayor, secretario del Gabinete Civil de la Presidencia de la República. Ya estamos buscando, vamos a encontrar. Si habría que ver si está en esta lista, Oscar. Pero yo sí creo que tiene que, no sé qué participación directa puede Porque en tener. Particular esta decisión del juez no es de todas las declaraciones, sino de las declaraciones que están ligadas a aquellos que administran recursos de la emergencia sanitaria que estamos viviendo. Luego de una acción promovida por David Riveros García, apoyada por el Grupo Impulsor de Acceso a la Información, la Fundación IDEA también. María Esther Roa. María Esther Roa también. Sí, señor. Que han solicitado puntualmente. Y aquí ven ustedes quiénes son los que quedaron en esta lista. Carlos Alberto... Euclides Acevedo. Euclides Acevedo. Hablamos de Euclides Acevedo, actual ministro del Interior, director. Ahí lo tienen. La página ya está bastante
bastante cargadita a esta hora. Reiteramos, ustedes pueden ingresar como ciudadanos. Eso se dio a partir, estamos haciendo en tiempo real, vamos a hacer la descarga y aquí lo tienen a Euclides Roberto Acevedo Candia, actual ministro del Interior del Gobierno de la República. Esta es la declaración jurada presentada el 6 de noviembre del 2019 y pueden observar ustedes que en la declaración jurada de Euclides Acevedo, además de los datos que pasamos evidentemente que tienen que ver con lo personal, hay un total de depósitos de 24 millones de guaraníes en cuentas a cobrar de honorarios pendientes de juicio. Hay que recordar que él es de profesión abogado. Hay unos 567 millones de guaraníes y 105 millones de guaraníes de un depósito a la vista que también tiene en un banco de plaza. 672 millones de guaraníes en total. En inmuebles, Oscar, señor, reporta estas propiedades que ustedes están observando, que son en total 4, una en San Roque, Asunción, la mayoría en realidad en San Roque, Asunción, 1.766 millones de guaraníes en total en propiedades. En vehículos, nos vamos un poco más abajo, y el ministro del Interior reporta una camioneta de 567 millones de guaraníes. Mercedes-Benz. Efectivamente. En mobiliario, 126 millones y lo que dice es monto de $200.000 al cambio de la fecha, o de $20.000, dice en realidad, de $20.000 a la fecha. Obras de arte, 315 millones y electrodomésticos, 63 millones. En total en muebles, 504 millones de guaraníes. Un poco más abajo, podemos observar que lo que dice en resumen es, además, hay una deuda de 109 millones de guaraníes, a 20 meses de plazo, y en total activo reporta 3.683 millones, 109 millones de guaraníes en pasivo y un patrimonio neto de 3.573 millones de guaraníes. Este es el caso del ministro del Interior, Euclides Acevedo. Bueno, reiteramos que los ciudadanos pueden hacer su consulta a partir del día de hoy por decisión de un juez que ordena a la Contraloría General de la República la declaración jurada de bienes. Ustedes pueden mirar la lista. Blas Llano, esto estamos haciendo en tiempo real, esta es la descarga, hay una nota donde él mismo presenta su última declaración jurada de bienes, que no veo qué fecha tiene. Que es de septiembre. Septiembre. Sí, ahí estamos viendo. 2 de septiembre del año 2019. Sí. Este está más creo que es el más actualizado. Pero hay que recordar, sí, Oscar, que esta no es en razón a la orden judicial, sino por voluntad propia del titular del Congreso, Blas Llano, que reporta, fíjense ustedes, depósitos por 250 millones de guaraníes en efectivo en un banco de plaza, inmuebles por 960 millones de guaraníes, en vehículos, reporta 2 en particular, está haciendo un total de 110 millones de guaraníes. Un poco más abajo vamos a ver el desglose de más vehículos, 915 millones de guaraníes en total, porque son 8 vehículos en total los que reporta Blas Llano, por 915, repito, millones de guaraníes. Aquí también pueden ver ustedes en el apartado buques y aeronaves una embarcación de 40 millones de guaraníes y un motor fuera de borda, 10 millones de guaraníes, haciendo un total de 50 millones. En electrodomésticos, 50 millones, en equipos de oficina, 15 millones, en mobiliario, 50 millones, haciendo un total de 115 millones de guaraníes. Y un poco más abajo, ven que en tipos de deuda reporta un total de 265 millones de guaraníes en deuda. Tarjetas de crédito. Sí, señor. Sí, señor. Con un total activo de 2.291 millones, un pasivo de 266 millones y un patrimonio neto de 2.026 millones de guaraníes. Bueno, estamos haciendo entonces en vivo y en tiempo real, estamos viendo la página de la Contraloría General de la República. Vamos